Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el primer equipo. Bueno, nos tocó exponer el primer artículo que lleva por nombre Eficiencia en el uso del agua por las plantas. Los autores de este artículo son Hipólito Medrano, Josefina Bota, Josep Cifre, Jaume Flechas, Miquel Rivas Carbó y Javier Juliás. Mi equipo está conformado por su servidora, Araceli López Ortiz, y la compañera Rosa Elba López Ramírez. Para dar inicio con el tema, pues sabemos que el agua es el líquido vital, tanto para la vida de los seres humanos y de las plantas. Para ello tenemos una pequeña definición que nos dice que el agua es un recurso natural e imprescindible del que cada vez se requiere un mayor consumo en las poblaciones urbanas y que cada vez resulta más escaso. Bueno, esto nos quiere decir que la disponibilidad del agua pues está afectando cada vez más a la población, ya que la red de distribución y abastecimiento ya no es, ya no alcanza para compartirlo a toda la población, por lo que pues ha aumentado mucho la población y lo requieren para el área de cultivos, y es por eso que ahora sí que la escasez de agua es cada vez mayor. El objetivo de este artículo fue hacer una revisión de los diferentes aspectos relacionados con este tema, considerando las diferentes escalas a las que se estudia la eficiencia en el uso del agua por las plantas, desde la hoja hasta el cultivo del ecosistema. Bueno, pues esto es, así que en esta imagen podemos observar de cómo es que entra el agua a través de las hojas de las plantas. Bueno, en esta gráfica podemos observar lo que es la producción agrícola, que ha aumentado así que severamente en los aumentos de la población, sin apenas aumentar la superficie cultivada. Bueno, es decir, en esta gráfica pues podemos observar cómo es que ha ido aumentando lo que es la población mundial, el área de regadío y la hectárea por cada 1000 habitantes. Y afortunadamente pues también hoy en día pues contamos con las nuevas tecnologías. Esto nos ayuda a incrementar lo que es la eficiencia en el uso del agua para las plantas, bueno, en la agricultura. Es decir, pues en la mayoría de las áreas cultivadas a gran escala se utiliza lo que son los sistemas de riego localizado, sistemas de riego por aspersión, por goteo. Bueno, pues estos sistemas son más eficientes en cultivos que se encuentran a mayor escala, y el consumo es unitario mucho más bajo que los cultivos hortícolas. Continuando con otro punto, que es recursos hídricos y producción vegetal, pues esta nos dice que la producción de la biomasa en cualquier cultivo está ahora sí que fuertemente determinada por la cantidad de agua disponible en el suelo. Bueno, aquí como se muestra en la figura, esta relación se cumple cuando comparamos la precipitación anual y la producción en diferentes biomas, es decir, de diferentes especies. Es así que en la gráfica que se muestra en la pantalla, lo que es del lado de izquierdo, podemos observar la productividad en kilogramos. Esto es anualmente, y la precipitación media anual que se va incrementando. Y en esta otra figura pues podemos observar la comparación que se hace para una única especie y en diferentes regímenes de disponibilidad hídrica. El ajuste de la producción a la disponibilidad de agua es muy superior, de forma que la cosecha queda totalmente determinada por el agua utilizada. Pues en esta gráfica se puede observar que el proceso de producción de la biomasa es decir, la fotosíntesis, ¿no? Es el gasto del agua en transpiración que se produce a la vez.
es decir, la entrada del dióxido de carbono y la salida del agua utilizan la misma vía, que son a través de los estomas. Esto es, como ya sabemos, pues se realiza en las hojas. Un punto a rescatar es que nos dice que cuando más abiertos están, más fácilmente entra lo que es el dióxido de carbono, pero también más rápidamente se escapa el agua. Efectos de la sequía en las plantas, control del gasto de agua y ventajas adaptativas. Cuando el déficit hídrico se presenta, trae consigo una serie de consecuencias, ya sea provocándolas a corto o mediano plazo. Lo que provoca es un descenso de potencial hídrico, del contenido hídrico relativo y de la conductividad hídrica. Se describen a continuación tres estrategias o modelos de respuesta ante el déficit hídrico. La primera, escapar de la sequía. Esta consiste principalmente en acoplar el ciclo biológico de las plantas en los meses con mayor disponibilidad de agua. Segunda estrategia, tolerar la desecación. También esta consiste en un conjunto de modificaciones fisiológicas que permitan soportar cierto grado de deshidratación en los tejidos, pero sin llegar a la reducción drástica de la actividad vital. La tercera estrategia supone que se debe aumentar la capacidad de acumulación de agua y así también limitar el uso de la misma para poder sobrevivir durante las temporadas de sequía. Eficiencia del uso del agua. Por eficiencia del uso del agua se entiende como el volumen de agua que éstas necesitan consumir para incorporar a su biomasa una determinada cantidad de carbono proveniente de la atmósfera. Esta se encuentra en forma de CO2. Partiendo de la definición que se planteó para la eficiencia del uso del agua, esta puede ser considerada a escala de cultivo o de ecosistema, o también a escala de planta entera y a escala de hoja. Una de las ventajas al saber la eficiencia del uso del agua a nivel planta es que esta será un parámetro muy útil en la comparación de especies y variedades. A escala de cultivo son los lisímetros los que constituyen uno de los parámetros más exactos para medir la eficiencia del uso del agua a escala de cultivo. A escala de la hoja se han desarrollado dos técnicas para su medida. La primera, el intercambio de gases. Esta considera generalmente un periodo de tiempo muy breve o breve, y la segunda, análisis de la discriminación isotópica del carbono. Esta técnica constituye o integra un periodo de tiempo mucho mayor. Variabilidad ambiental y genética en la eficiencia del uso del agua por las plantas. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del cultivo de jitomate en condiciones de cultivo que van desde el campo, túnel de plástico, invernadero de vidrio sin calefacción, invernadero de plástico perfeccionado y invernadero de vidrio con control de condiciones climáticas y alto CO2. Aplicaciones prácticas. Para aplicar dichos conocimientos fisiológicos en campo, se supone que con un control de riego fino se mantiene la planta en condiciones de gramos donde el gasto del agua sea inferior a la mitad del máximo y por lo tanto la eficiencia del uso del agua resulte el doble o superior. Bueno, continuando con lo que son las aplicaciones prácticas, aquí tenemos, en la tabla se presenta el gasto total del agua de riego más precipitación y el tamaño de las lechugas bajo diferentes dosis y técnicas de riego a lo largo de su cultivo. Conclusión. Para tener una eficiencia del agua dependerá de las características propias de la especie y de la variedad, ya que esta tiene gran relación con la capacidad de la optimización de los procesos de asimilación de carbono y de evapotranspiración de agua, asimismo de las características del ambiente en el que crece y se desarrolla la planta. Este tema, el artículo eficiencia del uso del agua, se relaciona con nuestra carrera en
ya sea cuando se aplica un sistema de riego y también para las condiciones en donde se establece un cultivo, ya sea a campo abierto, cuando se hace uso de un macrotúnel, invernadero,